Ha pasado quizás más de alguno en un estado de ansiedad, un estado de intranquilidad, porque espera la respuesta de una noticia, saber el resultado de lo que usted espera. Puede ser que esté esperando la noticia de si queda con trabajo, los resultados de un examen, un problema familiar, y después de alguien haber mediado en esa situación, usted espera que esa persona le traiga buenas noticias. Pero mientras no tiene claridad respecto de eso, está en un estado de ansiedad. Y eso no solamente le puede pasar a gente que no conoce al Señor, también nos pasa a nosotros como creyentes. Vivimos etapas de ansiedad, de incertidumbre, porque no conocemos el resultado de una situación en particular, no conocemos la información definitiva de algo, y es eso también lo que le estaba pasando a Pablo con respecto a los corintios. Ya hemos venido diciendo en muchas predicaciones lo problemático que fue la relación de Pablo con algunos, no todos, pero con algunos hermanos de la iglesia de Corintio. Sobre todo con aquellos que tenían algún grado de influencia sobre la hermandad, y también lo que nunca falta, falsos maestros, falsos llamados apóstoles que estaban minando la enseñanza de Pablo. Y nos podemos dar cuenta que el hombre puede ser el hombre, la mujer más extraordinaria en las manos del Señor, poderoso en palabra, poderoso en la manifestación del poder de Dios, respaldado por el Señor. Pero eso no quita que frente a una situación, frente a un problema, vivamos estados de ansiedad, de situaciones. ¿Por qué? Porque hay emociones involucradas. Y las emociones que involucraban a Pablo con la iglesia de Corintio eran emociones de amor. Pablo amaba profundamente la iglesia de Corintio. No era un número de personas. Cada uno los conocía por su nombre, a cada familia, a cada creyente, los conocía. Dice Pablo, que habían sido engendrados por él. Él fundó esa iglesia por medio del poder del Señor. Los conoció desde el principio. Y ahora, después de un tiempo, estos hermanos, estos creyentes amados, estos hijos del Señor, verdaderos creyentes, están siendo influenciados por algunos, están en un proceso de inmadurez, con pecados evidentes, y para Pablo es una situación dolorosa. Pablo, posiblemente, yo no tengo certeza de eso, pero de acuerdo a los comentarios que uno va leyendo, posiblemente la segunda carta de Corintios no sea la segunda, puede que sea la tercera o la cuarta. Pablo mantuvo mucha correspondencia con la iglesia de Corintios por lo mismo, porque no estaba presente y estaba siendo informado permanentemente de las situaciones. Y quizás dicen con toda certeza que hay una carta anterior a esta carta y se le llama la carta dolorosa. Producto de todo esto que estaba ocurriendo, Pablo escribe esta carta, y es una carta dura. Dura porque tiene que resolver situaciones que los corintios no quieren resolver.
por lo tanto le escribe duramente. Y esta carta parece que fue llevada por Tito. Fue llevada por Tito, Tito la leyó, ¿ya? Y es esa la situación particular en la que Pablo está. Totalmente ansioso de saber cómo recibieron, ¿cierto?, esta carta. Y por eso que Pablo continúa explicando en esta carta en particular las razones que ha tenido para no ir a Corintios. No quiere ir en persona y tener una situación de convivencia dolorosa. Prefiere que vayan colaboradores de él, le lleven estas cartas, se resuelvan las situaciones y una vez que esté resuelto, Pablo sí quiere compartir con ellos. También sabe que alguien dice que ha pecado y producto de ese pecado, lo vimos en el capítulo 2, no sabemos qué tipo de pecado. Se dice también que es alguien que lidera, ¿cierto?, una oposición a Pablo. Y todo este tipo de situaciones Pablo las está esperando. Pablo se va a Troas a predicar el Evangelio. Y en ese lugar dice que quedó de acuerdo con Tito de encontrarse. Una vez que Tito va, lleva la carta, comparte con los corintios, va a ir a ese lugar y le va a dar las noticias. Pero Tito no llega. Tito se empieza a demorar. Y recuerde que en ese tiempo no hay comunicaciones instantáneas como hoy en día. No había que esperar días, semanas y meses incluso para tener una noticia. Yo todavía hoy día me pregunto cómo sabíamos nosotros cuando teníamos que juntarnos con alguien en un lugar determinado, sabíamos que esa persona iba a llegar y esa persona sabía que nosotros íbamos a llegar. Porque con suerte había un teléfono, pero si no teníamos un teléfono, el tema era que nos juntábamos, conversábamos y acordábamos que tal día, en tal lugar, a tal hora, nos íbamos a encontrar. Y llegaba ese día, llegaba esa hora y nos encontrábamos. Hoy día sería imposible eso. Sería imposible, ¿cierto?, agendar un tipo de reunión. Bueno, Pablo estaba así. Acordó, él se fue a Troas y esperaba. Y como Tito se empezó a demorar, Pablo se fue a la región de Macedonia a predicar también. Y en esa situación, en algún momento determinado, Tito se encuentra con Pablo. Tito le da las buenas noticias de que los corintios se han arrepentido, han recibido bien la carta y Pablo pega un suspiro, descansa. Y es aquí en esta carta donde es una carta muy emocional, en donde Pablo no esconde sus emociones y en esta carta va ya descansado, ya libre de esa ansiedad, teniendo certeza de que los corintios han recibido bien la noticia, como nos explicaba la predicación anterior, ¿cierto? Y les dice, ustedes han disciplinado también a este hombre, perdónenlo. Y también Pablo expone en este capítulo 2 de que él es un mensajero del Evangelio. Y expone al final del capítulo 2 un ejemplo y un símil de lo que ocurría cuando un conquistador romano iba a un lugar, peleaba, conquistaba el lugar y traía cautivos y traía un botín de guerra que no solamente eran cosas materiales, sino que también eran personas.
Y cuando se acercaba este ejército con los presos, con los cautivos, se acercaba a la ciudad de Roma y la gente salía a saludarlo, también iban en esa procesión, iban sacerdotes paganos que ofrecían a sus dioses ofrendas aromáticas, de dar gracias por el botín alcanzado, por la victoria alcanzada. Y Pablo dice, nosotros somos similares. El Evangelio es un botín. Cristo es el emperador, el conquistador. Él con su muerte, con su sangre, derrotó a la muerte, derrotó al pecado y derrotó a Satanás. Y ese botín lo ha puesto públicamente en la cruz. Y es como un aroma agradable que permanentemente se da y se ofrenda al Padre. Y también el ser humano huele el aroma del Evangelio. Pero dice que para algunos ese olor, ese aroma es como aquellos cautivos que saben que van a la muerte. No les queda otra opción. Pero ese aroma para el conquistador, para los que no son conquistados, para el ejército vencedor, ese aroma es una imagen de victoria. Por lo tanto, dice Pablo, para los que hemos creído en el Evangelio, el olor de la victoria de Cristo es salvación, conquista, gozo y alegría. Pero para aquellos que rechazan el Evangelio, el aroma del Evangelio para ellos es muerte y destrucción. Bueno, y Pablo continúa en el capítulo 3, dado que hay una fuerte oposición judaizante que se ha introducido en la iglesia de Corintios, diciéndole, oye, lo que Pablo les predica no es suficiente. Ustedes no han completado su salvación. Nosotros como judíos, como herederos de la bendición de Abraham, de Moisés, de los escritos en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios nos dejó como ley, como mandamientos, como ceremonias, ustedes si no actúan de la misma manera, su salvación no está completada. No son salvos, no son verdaderos hijos de Dios. Y por lo tanto, Pablo va a empezar en este capítulo 3 a comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y va a ver si los dos cumplen la misma función o cumplen funciones de manera distinta, o los resultados que tienen son distintos. ¿O por qué si había un antiguo pacto tiene que haber un nuevo pacto? Y eso es lo que Pablo dice. Primero, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Por qué dice Pablo esto? Dado que estos judíos que habían llegado a la iglesia de Corintios venían con cartas de recomendación diciendo, somos ministros del Señor, la iglesia de Corintios nos respalda y por lo tanto nuestra enseñanza está validada por los apóstoles de Jerusalén. Y venimos a decirles, venimos a advertirles que Pablo no tiene esas cartas de recomendación. Él vino recomendado por nadie. Entonces Pablo dice, necesito tener una carta de recomendación con ustedes. Cuando si yo no hubiese venido a este lugar, si el Señor no me hubiese mandado, esta iglesia no existiría. Esta iglesia es el resultado, y Pablo defiende esto, pero también en una actitud humilde, no orgullosa, sino que dando a entender que mediante el ministerio de él existe la iglesia en Corintio. Hay hombres y mujeres transformados por el poder de Dios.
Una carta de recomendación no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Se estilaba en la antigüedad. Dado que había falsos maestros, sinvergüenzas, algunos que andaban buscando solamente el bolsillo de los hermanos o introducir malas enseñanzas, bueno, se estilaba la carta de recomendación. Y nuestras iglesias también tienen la práctica de la carta de recomendación. Cuando uno se va a otro lugar, se tiene que cambiar de residencia y busca una iglesia, ¿cierto? Pide una carta de recomendación a la iglesia de origen para llevarla y presentársela, para que nos conozcan. Y también la iglesia que recibe se resguarda de no recibir un lobo rapaz. Pero acá el tema es otro. Acá, como les decía, Pablo es el que inicia la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios ahora le dice, Pablo, necesitamos una carta de recomendación tuya porque no sabemos realmente si tú eres un apóstol, un maestro, un ministro del Señor. ¿No es ilógico? Después de 3, 4 años que la iglesia está creciendo, que hay hombres y mujeres convertidos, le pidan esto. Y dice, yo no necesito una carta de recomendación entre ustedes, porque la carta son ustedes. Ustedes son la carta. ¿Qué es lo que le está tratando de decir el apóstol Pablo? Lo que ustedes manifiestan como hijos de Dios es mi carta de presentación, es mi recomendación. Si yo voy a Filipos, si yo voy a la región de Macedonia, a la región de Asia, mi carta de recomendación son las iglesias establecidas, las iglesias que yo he fundado, los hermanos que están en ese lugar. Y dice, escrita en nuestros corazones, están aquí, en el corazón de Pablo. Y son manifestadas al mundo. Y son conocidas, dice, por todos los hombres. Por todos los hombres. En la ciudad de Corintios se sabía dónde estaba la iglesia. Se conocían los que eran hijos del Señor. ¿No ocurre acá lo mismo? ¿No nos conocen nuestros vecinos? ¿No nos conocen nuestra familia, los que no son creyentes, nuestros amigos? ¿No conocen la iglesia en la cual nosotros estamos? Sí lo saben, sí lo conocen. ¿Y qué tipo de carta somos nosotros? ¿Somos una carta que expresa la naturaleza y la imagen de Cristo? ¿Creyentes maduros? ¿Creyentes que van creciendo? No de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Eso es lo que Pablo está compartiendo. Por lo tanto, este capítulo es clave porque muestra la relación entre el mensaje del Antiguo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Este Nuevo Pacto del Evangelio de Jesucristo. Todo parece indicar que este movimiento de este grupo de judíos estaban diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol, porque no tenía cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén. Al parecer, algunos maestros habían llegado a Corinto con tales cartas, y esta falta de credenciales parecía desacreditar a Pablo frente a la iglesia de Corinto. El apóstol usó esta acusación como una oportunidad para contrastar el evangelio de la gracia, el resultado que tiene predicar el evangelio y el resultado que tiene que predicar religión, ceremonias, mandamientos externos, si tienen algún resultado verdadero en la vida de las personas. Y por lo tanto, este mensaje de alguna manera vamos a tocar algunos tópicos. Y el primero es que nuestra vida es una carta que todos pueden leer. En segundo lugar, la ley nos condena con total justicia. Y para eso fue manifestada la ley, para que conociéramos el pecado. Pero el Evangelio, por medio del Espíritu Santo,
nos salva gratuitamente. En tercer lugar, la gloria del Evangelio es permanente. En cuarto lugar, Cristo nos ha quitado el velo. Y por último, somos libres para estar siempre y permanentemente en su presencia. Pablo dijo, no necesito cartas de recomendación. Ustedes son mis cartas, escritas en corazones y no en piedras, haciendo alusión que Moisés, cuando dio la instrucción de escribir la ley, fue escrita en piedra. Pero la palabra del Señor ha sido ahora escrita en nuestros corazones. Y el resultado es totalmente distinto. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. La vida y el ministerio de una persona se pueden ver en el trabajo diario, en lo que realiza, cómo vive. Y Pablo se autodescribe como un ministro de Dios, escribiendo la palabra del Señor en las vidas de los creyentes en Corintio, o donde quiera que fuera. Esta es una verdad asombrosa. Todo cristiano es una carta de Cristo que pueden leer todos los hombres. Nosotros podríamos decir que escribimos un evangelio cada día de nuestras vidas y la gente lo puede ver. Moisés escribió la ley. Eso lo podemos ver del versículo 1 al 3. Moisés escribió la ley. Y el ministerio o el antiguo pacto dice que fue glorioso, maravilloso. ¿Cómo estaríamos nosotros alrededor de un monte y ese monte está humeando permanentemente? Temblando permanentemente, con humareda, con fuego, con truenos, con relámpagos. Ahí estaba el pueblo. Y Moisés estaba con Dios. Y Dios les estaba entregando la ley, los mandamientos para el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen no desean ver maravillas y milagros como el pueblo de Israel lo vio? Abrirse un mar. No tener alimento en el desierto y que caiga alimento del cielo. Que no haya absolutamente agua y que de una piedra brote agua. Que conquistaran otros reinos sin empuñar ningún arma, sin tener ejército. Y antes de que salieran a confrontarse con el enemigo ya había sido derrotado por Dios. Un ministerio maravilloso, un ministerio milagroso. Pero aunque ese ministerio fue maravilloso, ese ministerio fue milagroso. Dice que Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, dice, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede ver el rostro del Señor. Porque todo hombre que vea el rostro del Señor, de inmediato será muerto. Y solamente dice, te mostraré mi espalda. Ahora, no sé cómo será la espalda del Señor, pero es una metáfora, una forma simbólica, porque Dios es espíritu, no se puede ver. Pero dice que Dios le dijo a Moisés, te mostraré mi espalda. Y eso bastó para que el rostro de Moisés estuviera brillante. Moisés no se daba cuenta de esa situación hasta que el pueblo se lo hizo ver. Tu rostro está con un brillo extraordinario. Y el pueblo tuvo miedo de eso. Pero cuando Moisés bajaba y hablaba con el pueblo y le entregaba las instrucciones, dice que esa gloria, ese brillo, se iba desvaneciendo.
desvaneciendo permanentemente. Y para que el pueblo no viera que el rostro de Moisés se desvanecía, Moisés se colocaba un velo. Y cuando Moisés se comunicaba con el pueblo, ¿cierto?, era a través de un velo. No veían directamente el rostro de Moisés. Pero cuando Moisés iba a juntarse con el Señor, a tener este encuentro, se sacaba el velo y nuevamente la gloria de Dios traspasaba el cuerpo. Pero Pablo dice, esto era maravilloso. Y estas tablas que fueron escritas por Moisés y que fueron entregadas a Moisés, cuando le dice, tómate 2 tablas y escribe las leyes, dice que el ministerio actual, el nuevo pacto que Cristo hizo, dice que es mucho más glorioso, porque la ley del Señor, la palabra de Dios, no está escrita en un libro, en una piedra, en una tabla, sino que está escrita en nuestros corazones. Lo que la ley no pudo hacer externamente, el poder de Dios en nosotros, a través de su palabra, puede transformar y puede cambiar corazones. Por lo tanto, ¿hay diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Claro que hay diferencias. Diferencias notables, porque el pueblo nunca cambió, nunca fue transformado, porque la ley no tenía esa función. La ley lo que tenía como función era darnos a conocer qué es lo que es el pecado. Y al darnos a conocer lo que es el pecado, mostrarnos el camino para dónde tenemos que ir para encontrar salvación, vida eterna y perdón de pecados. Cuando usted ve un letrero, ¿cierto?, va por la carretera y va a un lugar determinado y el letrero dice Temuco, a la derecha, 100 kilómetros, usted para llegar a ese lugar no se sube al letrero. Si se sube al letrero, va a quedar ahí, pero no va a llegar al lugar. Simplemente ese letrero le indica dónde tiene que ir. Así es la ley nos indica qué es el pecado y lo que produce el pecado. Y una vez sabido eso, nos señala como un maestro, como un tutor, a dónde tenemos que ir. Pero dice Pablo que el pueblo de Israel nunca entendió eso, nunca lo comprendió, porque tenían un velo, no en su rostro, sino que en su corazón y en su mente. Pero el Evangelio quitó ese velo y hoy día nosotros miramos a cara descubierta el Evangelio glorioso. Un judío puede ser un teólogo del Antiguo Testamento extraordinario. Puede entender académicamente, intelectualmente todo el Antiguo Testamento. Pero si el Señor no le quita ese velo, nunca conocerá el Evangelio. Pero nosotros, que no éramos del pueblo de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos quitó ese velo. ¿Hay diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto? Hay diferencias. Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Bueno, en innumerables predicaciones anteriores se nos ha enseñado que cuando se habla aquí de que la letra mata, no se refiere a que el conocimiento adquirido en la palabra del Señor sea un impedimento, ¿cierto?, para crecer, para conocer a Dios y que nos lleva a la muerte definitivamente. Como se nos dice, no lea mucho la Biblia para que no se ponga tan cabezón.
Eso no está diciendo aquí. Lo que está diciendo cuando habla de la letra mata es que la función de la ley es señalarlo que el hombre es pecador y por lo tanto está condenado. Está condenado. Pero dice más, el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Significa que conociendo la ley, conociendo que somos pecadores, conociendo que estamos condenados, que no hay salvación a no ser que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, provoque la regeneración, un nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo, deben nacer de nuevo. Y cuando el hombre nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, entonces eso que nos condenaba nos lleva a la salvación. Porque el Espíritu Santo operará en nosotros, nos dará el poder, nos librará del poder del pecado, no de la presencia del pecado, porque el pecado existirá hasta que tengamos que retornar nuevamente a la tierra. Pero mientras vivamos, la presencia del pecado está en nosotros, pero el Espíritu le ha quitado el poder al pecado y por lo tanto el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo tiene poder sobre nosotros, autoridad, ha tomado posesión de nuestras vidas y ahora nos lleva a vivir una vida victoriosa. Y ahora podemos, no de manera perfecta, pero de manera sincera, aspirar a obedecer la ley de Dios. Y aunque no la cumplimos perfectamente, porque Cristo la cumplió por nosotros, Él vivió la vida que nosotros no podemos, Él murió por nosotros y Él pagó el precio y por lo tanto ahora disfrutamos de una nueva vida. Es verdad, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Adoramos y bendecimos al Señor. Y cuando caemos en pecado, cuando, pecamos, el Espíritu Santo nos remuerde nuestras conciencias, nos remuerde nuestros corazones, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y si el ministerio de muerte, el antiguo, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la visión en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hoy en día, lo importante no es lo externo. No es que haya un brillo en nuestro rostro. Porque cuando nos exponemos a la palabra del Señor, lo que hace la palabra del Señor no es que haya un brillo en nuestro rostro, sino que haya un brillo en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor nos va transformando de gloria en gloria, de gloria en gloria, creciendo en el conocimiento y la palabra del Señor. Ya lo que hacíamos antes ahora no lo hacemos, sino que ahora queremos agradar al Señor. Ya no es un brillo externo, sino que un brillo interno. Somos carta leída. La gente nos ve, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con este? Si este era así, si este actuaba de esta manera, si este era un sinvergüenza. A todo el mundo embaucaba, pero ahora es la persona más honrada del mundo. ¿Por qué? Porque hay un brillo interior y ese brillo interior lo provoca el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Y esa es la bendición del nuevo pacto, lo que no hizo el antiguo pacto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, porque justamente la ley condenaba y hasta ahí nos dejaba, porque la función de la ley no es salvar, sino, como decía, mostrar nuestra incapacidad. Nadie puede cumplir la ley de manera perfecta. Nadie puede decir, bueno, yo me porto bien, yo no robo, yo no miento, yo no adultero, pero amamos al Señor los 365 días del año, las 24 horas, todos los minutos y todos los segundos. No. Y si violamos el primer mandamiento, hemos violado todos. Por lo tanto, todos estamos condenados. Y frente a esa condenación,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Que el Señor tuvo misericordia de nosotros, estando muertos en delitos y en pecado, no teniendo un velo, no pudiendo ver, Dios nos quitó el velo, el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros, y estando muertos para condenación, nos dio vida eterna, eternamente. Porque aunque lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque era algo permanente, era algo que no era permanente, algo que iba a perecer. La ley o el antiguo pacto tenía un tiempo temporal y acabado. Simplemente lo que nos estaba mostrando y lo que tenía que entender el pueblo de Israel, lo que tenían que entender los judíos, es que frente a la exposición permanente de la ley, frente a las ceremonias, frente a los tipos de sacrificio, era que entendieran y comprendieran la incapacidad humana para relacionarse con Dios. El pueblo nunca se pudo relacionar directamente con Dios. Tuvo que tener un mediador, tuvo que tener Moisés. Moisés se relacionaba con Dios, pero el pueblo no. Pero hoy día no necesitamos un mediador humano, sino que tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Pero, ¿porque somos buenos nosotros? Porque hemos hecho algo para quitar esa situación de en medio, simplemente porque Dios ha hecho la obra en nuestras vidas, porque Cristo pagó el precio. Alguien puede decir, como se dice popularmente, bueno, Dios es amor y Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios y al final todos vamos a estar en la presencia del Señor. No es así, no es así. No todos podemos estar en la presencia del Señor. Nadie puede ver mi rostro, dijo Dios a Moisés, porque el que ve mi rostro morirá inmediatamente. Y cuando la presencia de Dios estaba, Dios le dijo a Moisés que nadie se acerque al monte, porque mi gloria está en el monte. Y si un animal o una persona toca ese monte, inmediatamente caerá muerto. ¿Qué hace que nosotros hoy en día no muramos, siendo que el Espíritu de Dios está en nosotros? ¿Por qué no morimos? Porque Cristo murió por nosotros. Porque Él pagó el precio. Y habiendo pagado el precio, hoy en día nosotros tenemos acceso libre. ¿Tiene que hacer algo usted si el precio está pagado? Si alguien le dice, te voy a regalar un auto, pero lo tienes que pagar, ¿qué diría usted? Eso no es regalo. Pero si alguien le dice, te regalo este auto, no te preocupes, yo ya lo pagué. ¿Usted va a ir al concesionario y va a decir, ¿sabe? Vengo a pagar el auto? Sería ilógico. Bueno, nosotros no tenemos que pagar nada. Pero hay mucha gente que se esfuerza por pagar. Pero el precio está pagado y de manera perfecta. Cristo lo pagó. Y por eso que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Porque por medio de la fe en el Evangelio hemos sido liberados. Para terminar, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Se le quitó el velo? ¿Se le quitó el velo? ¿Se le quitó el velo? ¿Ve al Señor? ¿Cómo vemos al Señor? En su palabra. Y cuando nos ponemos frente a este espejo, porque este es un espejo, ¿qué es lo que hace este espejo? Nos revela lo que somos.
Y cuando nos revela lo que somos, ¿a dónde vamos? A Cristo. Y el Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo, toma estas palabras y nos transforma. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya no con un velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Qué bendición más grande! ¿Con qué pacto se queda? ¿Con qué pacto se queda? Con un pacto que era glorioso, porque era glorioso, maravilloso, espectacular, eternamente. Un sacerdocio con una pompa, con una vestimenta, el lugar del templo, maravilloso, extraordinario, inmenso, todo de oro. Un coro maravilloso, 3.000 coristas, profesionales, como los que tenemos aquí, profesionales cantando para el Señor. Pero ese coro no supera este coro. Porque cuando cantamos y cantamos la palabra del Señor, nuestras vidas son transformadas, nuestros corazones son transformados. Y vamos de día en día, de gloria en gloria, pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos bendiga. Pablo cuando les comparte esto en esta carta, les dice, este es el evangelio que yo les he predicado. Y este evangelio es lo que los transformó, lo que permitió que conocieran al Señor, lo que permitió que salieran del mundo del paganismo, los judíos que salieran de sus rituales, de sus ceremonias, que se fijaran simplemente en lo externo y que entendieran que la obra tiene que ser interna, porque si no es interna, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna y no hay relación con Dios. Pero cuando el hombre entiende, cuando el velo es quitado, entonces sí hay salvación, sí hay vida eterna, sí hay perdón de pecado y hay un permanente acceso. Somos libres para estar en la presencia del Señor todos los días del año a la hora que queramos. No venimos a la presencia del Señor, sino que la presencia del Señor está en nosotros. Y es Él que nos ayuda día a día a vivir una vida que le agrade. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias.